Bueno, hoy vamos a hacer una clase práctica. Recordaremos la ecuación del plano que pasa por 3 puntos. Dándonos un ejemplo. Hallar la ecuación del plano que pasa por 3 puntos. El punto P1, asignaremos algunas coordenadas, 1, 2, menos 3. El punto P2 de coordenadas 2, 0, 6. Y un tercer punto, el punto P3 de coordenadas 1, 1, 7. Hagamos el esquema. Si este es el punto P1, acá el punto P2 y acá pongamos el punto P3. Ubicamos dos vectores localizados. El vector localizado P1, P2 entre el punto P1 y P2. Y acá el vector localizado P1, P3. Queremos hallar la ecuación de este plano. Recordemos que para la ecuación del plano necesitamos dos vectores que sean perpendiculares entre sí. Hallaremos las coordenadas de estos vectores. El vector P1, P2, punto final menos punto inicial. Hacemos la cesta de P2 menos P1, 2 menos 1, 1, 0 menos 2 y 6 menos 3 sería 6 más 3, 9. Luego el vector localizado P1, P3, que sería P3 menos P1. Esto va a ser el punto P3 menos el punto P1. 1 menos 1, 0. 1 menos 2 menos 1. Y luego 7 menos 3, 7 más 3, 10. El vector perpendicular al plano está dado por el producto vectorial de estos dos vectores. P1, P2, vectorial P1, P3. Este vector es perpendicular al plano que forma. Entonces, ese producto vectorial es la solución de un determinante. P1, P2, vectorial P1, P3. Es el determinante IJK. Las coordenadas de P1, P2 que serían 1, menos 2 y 9. Y P1, P3, 0, menos 1 y 10. Desarrollando en la dirección de I, tapando la columna y la fila, diagonal positiva vamos a tener menos 2 por 20, menos 20. Menos el 9 por menos 1 va a ser más 9. Esto en I. En J, tapando columna y fila, diagonal positiva 9 por 0, que es 0, menos 1 por 10, menos 10 en J. Y en K, finalmente, tapando la columna y la fila de K, 1 por menos 1, menos 1, menos 0 por menos 2, menos 0. Esto en K. Entonces, este vector tiene coordenadas menos 20 más 9, menos 11. En I. En J, menos 10. Y en K, menos 1. Menos 1 en K. Luego, necesitamos un vector que esté sobre el plano y tenga un punto genérico. Tomamos un punto L de coordenadas genéricas X, Y y Z. Lo localizamos con cualquier vértice del plano, por ejemplo con P1, y generamos el vector P1L. Este vector P1L será punto final menos punto inicial. El punto L, que tiene coordenadas genéricas X, Y y Z, menos el punto P1.
nos va a dar x menos 1, y menos 2 y z más 3. Bien, en estas condiciones, la ecuación del plano llamémoslo plano pi. El plano pi resulta del producto escalar de P1L con el vector perpendicular al plano, que es el vector P1, P2, vectorial P1, P3. Como estos vectores son perpendiculares entre sí, su producto escalar da 0. Reemplazar. El vector P1L tiene coordenadas x menos 1, y menos 2 y z más 3. Producto escalar, el vector perpendicular de coordenadas menos 11, menos 10 y menos 1. Desarrollamos el producto de sus coordenadas, menos 11 por x menos 1, menos 10 por y menos 2 y menos 1 por z más 3. Esto es igual a 0. Eso va a quedar entonces menos 11x más 11 menos 10y más 20 menos z menos 3 igual a 0. Reduciendo términos semejantes tendremos menos 11x menos 10y menos z, y los términos independientes, 11 más 20, 31, menos 3, 28, igual a 0. Esta sería la ecuación del plano pi, el plano pi. En este ejercicio vamos a ver una propiedad. Si formamos un vector, generamos un vector con los coeficientes del plano, el vector B, el primer coeficiente menos 11, en ese orden, menos 10 y menos 1. ¿Qué particularidad tiene este vector? Comparen con el vector perpendicular al plano. Es el mismo, ¿verdad? Menos 11 en I, menos 10 en J, menos 1 en K. Entonces la propiedad que nos dice, sea el plano representado por la ecuación genérica del plano, ax más b y más c, z más d, igual a 0. El vector b está formado por los coeficientes de la ecuación del plano, es decir, a, b y c coincide con el vector perpendicular al plano. Entonces podemos afirmar es siempre perpendicular al plano. Es siempre perpendicular al plano. Esa propiedad es importante. ¿Dónde la podemos aplicar? Una aplicación. Hagamos un ejemplo literal. Sean los planos pi dado por A1x más B1y más C1z más D1 igual a 0. Y el plano pi dado por A2x
más B2Y más C2Z más D2 igual a 0. Nos piden hallar el ángulo que forman estos planos. Hallar el ángulo que forman estos planos. Hagamos un dibujito para entender el ejercicio. Si este fuera el plano pi, y por acá tenemos el plano pi. Nos están pidiendo hallar este ángulo, llamemos un ángulo tita. ¿Cómo podemos hacer este ejercicio? Aplicamos la propiedad. Obtenemos un vector perpendicular al plano pi y uno perpendicular al plano pi. Entonces, el vector B, que va a tener las coordenadas A1, B1 y C1, perpendicular al plano pi. Y por otro lado tenemos un vector perpendicular al plano pi, el vector W, que va a tener sus coordenadas los tres primeros coeficientes, A2, B2, C2, perpendicular a pi. Bueno, si nos vamos a nuestro esquema, el vector B, perpendicular al plano pi. Y acá tendremos el vector BW, perpendicular al plano pi. Voy a dibujar esto en un corte. Si este fuera el plano pi, y por acá tenemos el plano pi, el ángulo tita es este. Bien, los vectores que hemos determinado, el vector B, perpendicular al plano pi, y el vector W, perpendicular al plano pi. Voy a trasladar estos vectores uno a continuación del otro, manteniendo sus características de tamaño, dirección y sentido. Este será el vector W y a continuación el vector B. Este ángulo, llamémoslo un ángulo alfa. Ese ángulo se reproduce acá. Ahora, hemos visto hace tiempo la ley del producto escalar. El producto escalar del vector B con el vector W va a ser igual al producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman, y en este caso sería el ángulo alfa. Entonces, el ángulo alfa será el arco coseno de el producto escalar del vector B con el vector W sobre el producto de sus módulos, el módulo de B con el módulo de BW. Bueno, este ángulo es factible de encontrar, puesto que el vector B y el vector BW los conocemos en las ecuaciones del plano, aplicando o apoyándonos en la propiedad. Pero no nos piden el ángulo alfa. Entonces, veamos, vámonos a esta figura. La suma de los ángulos internos de esa figura, ese ángulo es un ángulo recto, 90 grados, ese también es un ángulo recto. Ahí podemos decir el ángulo alfa más el ángulo tita más 90 grados y más 90 grados, o sea, la suma de los ángulos internos de esta figura geométrica, nos va a dar 360 grados. Lo que queremos encontrar es el ángulo tita, que es el ángulo entre los dos planos.
Teniendo en cuenta que el ángulo alfa ya lo podemos encontrar por esta relación, despejar simplemente el ángulo tita. Tita va a ser igual. 360 menos 180 nos queda 180 grados menos el ángulo alfa. Y esa sería la forma para poder encontrar el ángulo entre dos planos apoyándonos en la propiedad. Vamos a hacer una aplicación más en el ejercicio que nos hemos planteado. Entonces, volviendo al ejercicio, la ecuación del plano que pase por estos tres puntos la hemos encontrado y la tenemos acá. Una aplicación, un ejercicio más para poder practicar. Bien, en el ejemplo anterior voy a ubicar un punto cualquiera que esté fuera del plano. Un punto, le daremos un nombre de D. Le asignaremos coordenadas, a ver, 3, 8 y 4. Queremos hallar la distancia del punto D al plano. Entonces, en el ejercicio, esto que sea la parte A, la parte B, hallar la distancia del punto D, que hemos asignado coordenadas 3, 8, 4, al plano pi. Bien, haremos un bosquejo de qué es lo que nos están pidiendo. Se entiende la menor distancia, entonces va a ser una recta perpendicular al plano. Y generamos un punto S que no lo conocemos. Le asignaremos coordenadas genéricas X, Y y Z. Entonces, la menor distancia, vectorializando, acá generamos el vector ds, ¿verdad? La menor distancia será el módulo del vector ds, el tamaño, el módulo del vector ds. Eso es lo que tenemos que hallar. Ahora bien, se recomienda, esto no es una regla, no es un teorema, siempre que tenemos un punto incógnita, es importante hallar la ecuación del plano que contiene ese punto. En este caso, el punto incógnita sería el punto S. Nos recomiendan hallar la ecuación del plano que contiene ese punto. La ecuación del plano ya lo conocemos. Entonces, acá vamos a aplicar alguna propiedad de perpendicularidad o paralelismo. Si vemos en el esquema, el vector de S es pues paralelo al vector perpendicular al plano, al vector P1, P2, vectorial P1, P3. Ahora recordemos condiciones de paralelismo. Uno es linealmente dependiente del otro. En consecuencia, el vector de S va a ser n veces el vector P1, P2, vectorial P1, P3. Pues son paralelos. Uno lo ponemos linealmente dependiente del otro. Reemplacemos. Este es un vector localizado. Punto final menos punto inicial.
va a ser n veces ese vector, y ese vector ya lo conocemos, tiene coordenadas menos 11, menos 10 y menos 1. Reemplazando el punto S menos el punto D. El punto S tiene coordenadas genéricas X, Y y Z. El punto D tiene coordenadas 3, 8, 4. Esto va a ser X menos 3, Y menos 8 y Z menos 4. N veces el vector menos 11, menos 10 y menos 1. ¿Qué está pasando ahora acá? En el primer miembro tenemos un vector, en el segundo miembro un vector multiplicado por n. Son iguales, solo si sus coordenadas son iguales. N por 11, por menos 11. Y así vamos comparando vamos igualando las coordenadas. Eso va a ser x menos 3, va a ser menos 11n. Igualando las segundas coordenadas, y menos 8 igual a menos 10n. Y z menos 4 igual a menos n. Si despejamos de acá x, y z, x va a ser 3 menos 11n. Y 8 menos 10n. Y z 4 menos n. Acá debemos identificar qué nos representa x, y z. Son las coordenadas del punto incógnita, coordenadas de S. Pero si nos fijamos, están en función de un parámetro n. Ahora, ¿cómo vamos a hallar el valor de n? Reemplazando, ya que el punto S pertenece al plano, vamos a reemplazar en la ecuación del plano. Por eso es importante tener o conocer la ecuación de un plano cuando tenemos un punto incógnito. Entonces reemplacemos estas coordenadas en la ecuación del plano. Reemplazando en el plano pi, menos 11x. X pero es 3 menos 11n. Menos 10y. Y es 8 menos 10n. Menos z. Menos z, que es 4 menos n. Más 28. Todo esto igual a 0. Entonces, desarrollando, tendremos menos 33 menos con menos da más, 11 al cuadrado por n, menos 80, más 10 al cuadrado, que sería 100, n, menos 4, más 4n, más 28, igual a 0. Bien, hagamos operaciones. Menos 33 más 11 al cuadrado es 121, más 121n menos 80 más 100n menos 4 más 4n más 28 igual a 0. 121 más 100, 221, más 4, 225, 225n. Los términos independientes, menos 4 más 28, 24.
menos 33, menos 9, menos 80, menos 89. Van a revisar operaciones, por ahí se nos está yendo algo. Entonces n tendrá coordenadas, o n tendrá el valor 89 sobre 225. Nos ha salido una cantidad medio grande, ¿no? Bien, hemos encontrado el valor de n, reemplacemos acá. 3 menos 11 por n, que es 89 quebrado 25. Luego, 8 menos 10 por n, que es 89 quebrado 25. Y finalmente 4 menos 89 quebrado 25. Bien, estas son las coordenadas del punto S. Ahora nada más nos faltaría hallar el vector de S y su módulo. Entonces, el vector de S menos D. La primera coordenada de S, pongamos acá, las coordenadas de S son, habría que hacer tal vez operaciones, 3 menos 11 por 89 quebrado 25. Segunda coordenada, 8 menos 10 por 89 quebrado 25. Y la última, 4 menos 89 quebrado 25. Bien, esas son las coordenadas del punto S. La primera coordenada, menos 3. Esto va a ser 3 menos 11 por 89 quebrado 25 menos D, menos 3. La segunda coordenada, 8 menos 10 por 89 quebrado 25 menos la segunda coordenada de D, menos 8. Y por último, 4 menos 89 quebrado 25 menos la tercera coordenada de D, menos 4. Bien, acá podemos ver 3 con menos 3 se va, 8 con menos 8 se va, 4 con menos 4 se va. Entonces, las coordenadas del vector de S será menos 11 por 89 quebrado 25 como primera coordenada, pongamos con corchete. La segunda coordenada, menos 10 por 89 quebrado 25. Y la tercera coordenada, menos 89 sobre 25. Entonces, la menor distancia va a ser nada más el módulo de este vector. Bien, pongamos entonces la distancia será el módulo del vector de S. Esto es la raíz cuadrada de la suma de estas coordenadas al cuadrado. O sea, menos 11 por 89 quebrado 25. Todo esto elevado al cuadrado. Más la segunda coordenada, que es menos 10 por 89 quebrado 25 elevado al cuadrado. Y más la tercera coordenada elevada al cuadrado, que es menos 89 sobre 25 elevado al cuadrado. Bueno, haciendo operaciones vamos a tener el valor de la distancia de un punto a un plano. Este ejercicio nos ha querido mostrar cómo poder hallar la menor distancia de un punto a un plano.